Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal, La Voz de Rubinstein, el canal del poblador, la voz patriota de Chile. Hoy, antes de ir al tema de fondo que tengo para este video, quiero leer una carta que me envió una fiel, como todos ustedes, cooperadora de este canal llamada Luisa del Carmen Oyarzún Aravena, de la hermosa región de Puerto Montt, y está dirigida a Roxana Carrut. Dice así: una mujer, una madre, una hija, una dueña de casa, una mujer de la tierra, una trabajadora, que antes del 1810 su vida era normal, con altos y bajos, con su razón de vivir, su familia, su trabajo, su país. Pero el 1810 despertó y abruptamente se da cuenta que le habían quitado su paz, su tierra, su sustento, su tranquilidad, sus sueños, sus alegrías. Claro que Roxana se daba cuenta que algo malo, torcido y diabólico estaba sucediendo en su amado Chile. La violencia, amparada por el Estado, encabezada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, se instalaron ahí con violencia y muerte. No tiene sus tierras, no puede producir su campo, y el Estado, que debe protegerla, se las está quitando por no poder pagar las contribuciones. ¿Con qué les pago?, se pregunta Roxana, si me destruyen mis cosechas. Otros se adueñan de mis tierras, nos someten con violencia. La respuesta es simple y clara por muchos años a quienes elegimos nuestros presidentes para representarnos y hacer más grande a nuestro Chile Desde muchos años, en forma clandestina, estaba entregando a nuestro país a la monstruosa Organización de Naciones Unidas. Roxana, en su desesperación, ya que las puertas del Estado de Chile se le cerraron, inició una huelga de hambre para ser escuchado por las conciencias sordas de las autoridades. Hoy, esto era ayer, cumple 58 días de hambre. Su estado físico, fisiológico, mental, emocional y anímico está deteriorado por la crueldad malsana de las autoridades. Roxana termina diciendo: a lo mejor tú eres la fuerza que necesitamos los patriotas para salir de la caparazón y hacer acciones concretas y no palabras. Un abrazo a la distancia, querida Roxana, desde Puerto Montt, Luisa Oyarzún. Hubiese querido haber leído esta carta ayer, pero ya tenía unos compromisos hechos y por eso me decidí a hacer este video hoy temprano, para que salga lo antes posible, porque Roxana, después de recibir la visita de el ministro del Interior, suspendió su huelga de hambre. Esperemos que el gobierno se haya comprometido en lo más básico, que es lo que Roxana, ese gran baluarte de la mujer chilena, que como siempre la mujer chilena ha puesto la cara y ha puesto el lomo para levantar este país en desmedro de los supuestos machos de esta patria, que prefieren quedarse arrellanados en sus bolas mirando televisión mientras las mujeres sacan la cara por esta patria. Es de esperar que el gobierno le solucione el más mínimo de sus requerimientos, el cual es recuperar sus tierras, porque una vez que ella recupere su tierra, puede trabajarla y pagar las contribuciones que tanta falta le hacen a los parásitos del gobierno,
para pagar más parásitos, probablemente familiares, hijos, esposas, amantes, amantes segundas, nietos, sobrinos, porque eso es lo que no es nuestra mafiosa clase política chilena. Un gran abrazo y muchas gracias a la señora Luisa Oyarzún por esta hermosa carta que usted nos ha enviado. Otra mujer chilena de los confines del país, de Puerto Montt, dando la cara por otra mujer, mientras los hombres, todos arrellenados, sobándose las bolas, mirando a la televisión mientras la mujer trabaja. De esta manera, estimados compatriotas, vamos a sacar a Chile de la mediocridad el día del perno. Porque es así. A propósito de esta ley que está en este momento en el Senado, que condena esta ley del negacionismo, que es tan querida por la cáfila parasitaria de la izquierda, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, que no es de derecha, que es de izquierda, lo ha sido siempre. Aunque él diga que no, José Miguel Vivanco es uno de esos de izquierda camuflados que les gusta vivir en el imperio y vivir como reyes mientras promueven que los demás sean todos iguales en felicidad y en pobreza. Pero escuche bien lo que dijo José Miguel Vivanco, anteproyecto sobre negacionismo. Abro comillas. Es incompatible con los estándares internacionales de libertad de expresión. Eso lo dice un izquierdista igual que ellos. Y continúa, abro comillas. Estas expresiones, por más desagradables que puedan resultar, deben enfrentarse con argumentos, no con el derecho penal, sostuvo el abogado José Miguel Vivanco. El vocero de gobierno planteó, además, que el respeto de los derechos humanos no puede significar que algunos sean perseguidos por una opinión. Porque si así fuera, vamos poniendo en claro qué es lo que los comunistas quieren y en este caso la perra rabiosa de Carmen Hertz, ¿qué es lo que ella busca? Que literalmente se borre de los anales de la historia el nombre de Pinochet y todo lo que hicieron. Pero ¿sabes qué, Carmen? Ni en 5.000 años vas a poder borrar la historia de lo que pasó, porque los militares, a ti y a toda tu pandilla de mafiosos, delincuentes y sinvergüenzas, les patearon bien pateado el culo. Y ese dolor no te lo vas a sacar nunca, hasta el día que afortunadamente te tengas que morir. Porque queremos que te mueras. No te queremos en este mundo. Eres un parásito mal nacido y lo peor del caso, que eres contagioso. Esto lo dijo un colega tuyo de tu misma ideología. En fin. En el periódico El Líbero del día de hoy, Patricio Navia escribió un gran artículo que lo titula En la duda, rechaza. Y lo voy a leer para ustedes para que piensen. Aquí hay otro punto de vista que los señores que todavía están indecisos por qué votar, apruebo o rechazo, o por aquellos que
quieren ir a votar por el apruebo sin haber tomado en consideración cuáles son las consecuencias de esto, escuchen y piénselo por un momento. También puede ser un buen argumento cuando usted conversa con otra persona que no ve estos programas. Puede ser un muy buen argumento para demostrarle cuán equivocados pueden estar. Comienza así. La experiencia comparada de procesos constituyentes, especialmente la de América Latina, región de la que seguimos siendo parte, por más que hayamos entrado a la OSD, igual que Colombia o México, es bastante menos auspiciosa de lo que quisieran creer los promotores del apruebo. Cuando uno se enfrenta a una decisión en la que no hay mucho que ganar, pero sí mucho que perder, lo más razonable es no embarcarse en esa aventura. El proceso constituyente que se iniciará en el caso de que gane el apruebo en el plebiscito del 25 de octubre implica una serie de riesgos que pueden llevar al país por el sendero de crisis e inestabilidad por el que ya transitan muchos otros países de América Latina. Y para prueba un botón, ahí está Colombia, ahí está Venezuela, ahí está Ecuador, que tuvieron constituyentes y están dándose vuelta como mojón en el agua y sin que el agua pueda llevarse el mojón al pozo séptico. Aunque también existen oportunidades asociadas con la redacción de una nueva constitución, el valor de lo que se puede perder es sustancialmente superior al valor de lo que se puede ganar. Los defensores del proyecto constituyente reconocen que no hay nada garantizado. Usted escuchó bien. Los defensores del proceso, los que piden este cambio, reconocen taxativamente que no hay nada garantizado y que, en el mejor de los casos, el nuevo texto será parecido al actual, pero sin el pecado original de la Constitución de 1980. Para ellos, tener una Constitución que no haya sido inicialmente promulgada en dictadura justifica los riesgos que implica iniciar un proceso constituyente. Pero ese argumento pone demasiado énfasis en el origen de la Constitución y no en el contenido. Efectivamente, una Constitución se puede legitimar en su ejercicio. Llevamos 30 años con una democracia que incuestionablemente ha venido mejorando. Chile es hoy mucho más democrático de lo que era en 1990, qué dudas cabe, o incluso en 2010. Claro. De hecho, el gran mérito de nuestra democracia ha sido su capacidad de desarrollarse y profundizarse pese al origen autoritario de su constitución. Y voy a detenerme un minuto en esto aquí, porque Patricio Navia dice algo que es muy cierto y que a mí me ha tocado leer para no hablar cabeza de pescado. Me tomé el trabajo de leer este volumen, 109 páginas, lo que es llamada La Constitución de Bachelet. Y esa Constitución de Bachelet es una copia calcada de la que tenemos, excepto las trampas naturales que estos parásitos ponen. Pero lo que no quieren, y esto es como cuando a un muchacho chico le da una rabieta y dice me como los mocos porque me como los mocos. Así están los parásitos de la izquierda, comiéndose los mocos porque no han podido cambiar la constitución que tuvo su origen en el gobierno militar. A ellos no les importa que el país haya progresado y haya llegado hasta donde hemos llegado hasta el 17 de octubre del año pasado.
No, a ellos no les interesa eso. A ellos les interesa una constitución donde puedan borrar todo vestigio de lo que fue el gobierno militar. Pero no lo van a lograr. Porque aunque impongan la ley del negacionismo, vamos a ver muchísimos patriotas que vamos a seguir recordándoles a ustedes la tremenda patada en el culo que les dio el gobierno militar en 1973 y donde ustedes arrancaban como ratas asquerosas, como cucarachas, a esconderse en cualquier consulado que encontraban que la pared era muy baja. No porque sí, el consulado de Italia subió la pared perimetral a más de 3 metros, porque ustedes se tomaron literalmente por asalto la embajada de Italia. Hay otros que valoran el contenido de la Constitución, pero reconocen el pasivo de su legitimidad de origen. Para ellos, el mundo sería ideal que el proceso constituyente produjera un texto similar al actual, pero que goce de incuestionable legitimidad democrática. En esa lectura, el proceso constituyente se asemejaría a lo que le ocurrió a Pierre Menard, el personaje de un cuento de Jorge Luis Borges, que quiso escribir su propio El Quijote de la Mancha. El texto debía ser idéntico al de Cervantes, pero en realidad sería diferente por el lugar. Mire usted. Por el lugar y por el momento en que fue escrito. Para los que valoran el contenido actual de la Constitución, incluidas las decenas de reformas realizadas desde 1989, pero objetan el origen de la Carta Magna, esperar una Constitución con similares fortalezas y sin las debilidades es igual a creer que aquello que sería ideal es también inevitable. Estas dos formas de pensar tienden a centrarse en los potenciales beneficios de redactar un nuevo texto constitucional. El upside, un nuevo texto constitucional, el upside, y no en los costos y riesgos del proceso, el downside. Hay ciertas partes, hay ciertas lecturas, y aquí voy a hacer una pequeña crítica, en que no todo el mundo, Patricio, no todo el mundo entiende los anglosajonismos, los anglicismos, el upside down y el upside y el upside down. No todo el mundo lo entiende. Deberías mejorar un poco eso y tratar de no usar anglicismos en este tipo de opiniones, porque tu opinión llega no solo a la élite a la cual tal vez tú perteneces y que hablan 3, 4, 5 y 6 idiomas como tú, pero hay mucha gente que no habla otros idiomas y sin embargo se toman el tiempo de leer tus columnas de opinión. Por lo tanto, un humilde consejo de una persona que sí entiende el término, pero que no todo el mundo lo entiende. Un análisis más cuidadoso no puede dejar de considerar los potenciales obstáculos y complicaciones que implica avanzar por un proceso constituyente. La experiencia comparada de procesos constituyentes, especialmente las de América Latina, región de la que seguimos siendo parte, por más que hayamos entrado a la OCDE, igual que Colombia o México, es bastante menos auspiciosa de lo que quisieran creer los promotores del apruebo. Las experiencias de Venezuela, Ecuador y Bolivia, los 3 casos más recientes de procesos constituyentes, no produjeron ni democracias más robustas ni economías más desarrolladas. En ninguno de los 3. Y solamente hay que mirar y leer un poco a dónde están esos países después de las constituyentes. En los 3 países, el fin del boom de los commodities ha generado serios problemas económicos. Los 3 países también han experimentado significativos retrocesos democráticos
en los últimos años. Claro que sí, claro que sí. La experiencia de Colombia y Brasil, que a menudo se consideran como los casos exitosos de la región, también nos muestran que los procesos constituyentes tienen costos. En Brasil, muchos de los problemas que existían antes de su nueva constitución, incluida la desigualdad, siguen notoriamente presentes. Es decir, con su nueva constitución no eliminaron la pobreza por ley. La pobreza sigue ahí, enquistada. Porque la pobreza no se elimina por ley, señores políticos y compatriotas. La pobreza se elimina generando trabajo. La pobreza no se elimina con bonitos todos los meses, un bono de 40 lucas para que te compres un caramelo y te quedes callado, no salgas a protestar contra mi gobierno. No. Los grandes países, los países que se desarrollaron y siguen siendo desarrollados, es porque tienen una clase trabajadora emprendedora, disciplinada y con un gran sentido del ahorro y del futuro. Ese es el gran problema con Latinoamérica, en donde todavía vivimos con la mentalidad obsoleta que trajeron los españoles que sacaron de las cárceles para meterlos en las galeras y que vinieran aquí. Y con el caudillismo que también heredamos de la basura española. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta que yo diga eso, pero la verdad, aunque duela, debe ser dicha. Es difícil argumentar que Brasil es un país mejor producto de la Constitución de 1988. En Colombia, la Constitución de 1991 sentó las bases de una nueva institucionalidad, claro, seguro. Pero el proceso político tuvo que pasar por el polémico gobierno de derecha de Álvaro Uribe para que el país pudiera comenzar a superar la oscura etapa de la guerra de guerrillas liderada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y otros grupos. Claro, porque el presidente Uribe le propinó la segunda gran derrota miserable que le metió a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC, y que yo escuché a una dirigente del sur, a quien respeto mucho, pero con quien me gustaría poder dialogar acerca de eso, porque se nota que ha leído solamente los libros de la izquierda. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia jamás lograron un solo triunfo militar en sus 50 años. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia fueron un grupo mafioso que se dedicó al secuestro y al tráfico de drogas y nunca tuvieron éxitos militares en ninguna parte de Colombia. Fueron derrotados poco a poco y al final en el gobierno de Uribe fueron derrotados, por eso se tuvieron que arrodillar y ir a una conversación de paz a donde sus amos, los Castro. Eso se lo dejo saber a usted, señora dirigente del sur, porque usted la ha escuchado decir varias veces que la guerra de guerrillas en el sur tiene mucho que ver con los éxitos que se tuvo en Vietnam, con la guerra de guerrillas, el éxito que tuvo la guerra de guerrillas en Vietnam y en Colombia. En Vietnam también le voy a aclarar, estimada dirigente, que si los chinos no hubieran metido tantos batallones a Vietnam, Vietnam caía también. Porque la guerra de guerrillas podía durar, sí, pero los que salvaron a Vietnam del norte fueron los chinos, por si usted no lo sabe. Y le puedo hacer llegar muchísima información y literatura para que la lea. Los casos de Brasil y Colombia nos enseñan que los procesos constituyentes pueden tener beneficios, pero también tienen costos y riesgos. Peor aún, muchos de los problemas que tenían los países antes de la nueva constitución sobreviven y se exacerban después del cambio constitucional. Y aquí estamos otra vez con el
el famoso cambio constitucional para que todos seamos iguales, para que haya equidad e igualdad, como dijo una conocida comunista que vacaciona en Nueva York con su amante, que ella prefería que fueran todos más iguales, pero lo que no terminó de decir es en la pobreza, porque ellos viven como príncipes saudíes y el resto del pueblo vive buscando comida en la basura como en Venezuela. Por eso que los cambios constitucionales traen este tipo de problemas cuando se hacen con una pistola al pecho, como le sucedió al payaso que tenemos en La Moneda. En el debate sobre el proceso constituyente en Chile, muchos promotores del apruebo comprensiblemente destacan las oportunidades que ofrece redactar un nuevo texto. Pero aquellos que quieren tomar una decisión informada deben saber también que hay muchos riesgos y costos altos. Si en el análisis que haga cada quien surgen dudas, si hay una vocecita que le dice que tal vez ese no es el mejor camino, la única decisión razonable que puede tomar la persona que aspiran a construir un mejor país es actuar en consecuencia, y precisamente porque los riesgos y costos superan las potenciales ganancias, el 25 de octubre debieran votar rechazo. Y no puedo estar más de acuerdo con Patricio Navia, ya que de ganar el apruebo, vamos a tener a un nuevo Congreso. La misma cantidad de parásitos que tenemos en el Congreso van a estar en este asunto. Se van a chupetear otros 10.000 o 15.000 millones de pesos en sueldos y salarios y gastos de representación, porque no se olvide que a esto hay que pagarle los gastos de representación, para meternos esta basofia. Esta es la basofia que ellos tienen ya escrita, con el parásito Artés y todos los parásitos de izquierda que ya la tienen redactada. Y si usted todavía desconfía y cree que usted puede presentarse para candidato para la constituyente, inténtelo. Intente usted ser candidato a la constituyente. Junte la firma y los 60 palos que necesita y vea si sale electo como independiente. O si quiere, le doy otra ventaja. Inscríbase en el partido que quiera, en el comunista, el PPD, el socialista, el partido de los narcotraficantes. Contáctese con el padrino Elizalde, con toda esa cáfila de delincuentes de narcotraficantes, y vea si a usted le dan el chance de ser candidato a la constituyente. Yo le pregunto, les digo eso solamente. Lo otro es, y que ustedes muchos ya lo saben, esa constituyente mientras estudia van a tener 2 años para hacerla. 2 años. 2 años chupando del gobierno. Y lo que es peor, por si ustedes no lo saben, hay otro parásito que es pupilo de Fernando Atria, llamado Carlos Arrué, del Partido Comunista. ¿De dónde iba a ser? Que él dice literalmente, claro y raspado, el órgano constituyente estará por encima del acuerdo político de noviembre y de la Constitución de 1980. Eso significa que si ellos ganan y se constituyen como órgano constituyente, ellos podrían decir en ese momento: se cierra el Congreso, se cierra todo, el gobierno queda acéfalo, nosotros somos quienes fuimos elegidos por el pueblo para redactar una constituyente y nosotros gobernamos hasta que salga la nueva constituyente y se acabó.
¿Y sabe lo que va a pasar? Eso no es nada. Esa es la parte bonita del asunto. La parte fea del asunto es que va a quedar todo Chile sin trabajo, porque no va a quedar un solo huevón que quiera invertir en este país. No va a quedar uno. Mire, yo solo doy por escrito los Falabella, Almacenes París, todas esas tiendas desaparecen de este país, porque no va a haber poder de compra. Porque los comunistas jamás han creado una fábrica de hacer fósforos. Porque el intelecto no les da. El parásito comunista tiene el cerebro carcomido por el parasitismo y solamente saben escribir este tipo de estupideces. Miren, este es el baboso que nos advierte que vamos a caer en la trampa y nos van a meter en 4 letras en el ojo hasta el otro lado, hasta la nuca. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, estimados compatriotas, antes de ir a votar. Piénselo muy bien. Si usted no tiene los recursos para salir del país e irse a trabajar a otra nación, piense muy bien lo que va a hacer. Porque le están metiendo el 4 letras por el ojo sin vaselina. Y usted no va a poder ni chillar. En fin. Yo solamente informo lo que la gente, lo que los partidos políticos, lo que el gobierno no le dicen a usted. Yo solamente le quiero entregar la información para que usted tome la decisión. La decisión es absolutamente suya. Al fin del día, es usted, estimado compatriota, quien va a sufrir las consecuencias si usted no tiene plata para salir arrancando de este país cuando llegue la constituyente y nos empiecen a tratar como en Venezuela. O va a tener que empezar a caminar hacia el norte, y este país es muchísimo más largo que Venezuela y con climas muy diferentes, para viajar por las carreteras hasta Perú y de ahí seguir hasta arriba hasta donde llegue. En fin. Lo dejo para la reflexión. Una vez más, muchísimas gracias a Luisa. Un gran saludo y que te recuperes muy pronto, estimada Roxana. Desde este canal te deseamos los mejores parabienes, que todo se solucione y no olvidaremos jamás que tú has sido una luz en este país para todos los que creemos en el patriotismo, para todos los que nos consideramos patriotas. Y una vez más, tú, Roxana, has dejado en claro que la mujer chilena es aguerrida ante toda situación. Y son ustedes, las mujeres, las que han sacado la cara toda la vida para que los machos después salgan a vanagloriarse que nosotros peleamos. Han sido las mujeres, calzonudos de mierda, las que han sacado a este país adelante. En fin, estimados compatriotas, que viva Chile. La patria está primero. Los patriotas siempre atentos y dispuestos a tomar las armas, si la patria así lo requiere. Y juntos siempre, siempre seremos más. Y recuerden, apoye la industria nacional. Compre a nuestros trabajadores y productores chilenos. No compre productos manufacturados por extranjeros, o no compre productos de compañías chilenas que abusan de la ley, despidiendo a los connacionales para contratar extranjeros por la mitad del sueldo. Eso se llama explotación y se llama antipatriotas. No les regale su dinero a esa clase de basura antipatriota. Cuando usted compra un producto fabricado por un chileno, es un producto de calidad,
porque si es chileno, es bueno. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.